¿Pueden cambiar las personas? ¿Qué es lo que nos hace ser quienes somos? Estas preguntas son preguntas filosóficas que nos acompañan desde que somos seres humanos. Y en estos días tal vez cobraron bastante relevancia, más que nada con el caso de este influencer, youtuber, mediático, si se quiere, Martín Sirio, la faraona como se lo suele conocer, ya que salieron a la luz unos tweets de hace unos 10 años, los primeros y bueno, que se continuaron en el tiempo, haciendo una apología bastante fuerte bajo el abrigo del llamado humor. Esto generó un gran escándalo, esto generó una ola de cancelación, de pedidos de desaparición de las redes y de los medios de este personaje, quien a modo de defensa hizo un video al que puso como título ¿Quién es Martín Sirio?, comentando básicamente, bueno, que asumiendo la culpa de lo que escribió, pero comentando que era otro contexto y que él cambió, se deconstruyó, etc. No es realmente mi intención ni juzgarlo, ni culparlo, pero tampoco mucho menos defenderlo. Eso le cabe a él, le cabe a sus fans y a todas las personas que están interesadas también en este tema. A mí lo que me interesa es pensar filosóficamente esta cuestión, porque creo que hay conceptos y nociones muy interesantes que van a estar puestas en disputa, sin lugar a duda, en estos días. Como decía al principio, ¿puede cambiar a alguien? ¿Alguien puede cometer un acto en un pasado y después decir, bueno, me arrepiento, no lo tendría que haber hecho, cambié, ya no pienso igual? Bueno, podríamos creer que sí, que alguien puede cambiar, que la vida nos va generando distintas circunstancias y que nosotros no somos los mismos que hace unos años, que hace muchos años, que cuando éramos chicos, cuando éramos adolescentes o el pasado que cada uno tenga. Pero claro, comprometerse demasiado con la idea de que sí podemos cambiar nos lleva a una cuestión. ¿Hay algo que permanezca en nosotros o es un cambio permanente? ¿Podemos decir que somos los mismos que antes o somos totalmente distintos? Y si fuera así, ¿podemos ser juzgados por cosas que hicimos en el pasado? Hay una paradoja que circula en la filosofía que se llama la paradoja del barco de Teseo, que yo se las voy a plantear pero pensando en una bicicleta. Imagínense que se compran una bicicleta y que al poco tiempo le parchan una rueda porque se pinchó y más adelante en el tiempo le cambian la cadena y luego los frenos y luego una rueda y pasando el tiempo le cambiaron el cuadro. Al final de todos esos cambios, ¿sigue siendo la misma bicicleta o no? Podremos pensar que no, que ya no lo es, porque cambió demasiado, pero ¿cuándo dejó de ser esa bicicleta? ¿Qué cambio fue el que la hizo modificarse por completo? Si es que pensamos que es otra bicicleta, porque también podemos pensar que más allá de estos cambios sigue siendo la misma. Si es una paradoja significa que en realidad no tiene una respuesta definitiva. Pero esto lo podemos aplicar a nuestra vida. Insisto, ¿podemos cambiar? ¿Qué es lo que cambia? ¿Y qué es lo que permanece? Y esta es una pregunta que nos lleva a otra mucho más profunda. ¿Qué es lo que nos hace ser? Desde la filosofía tenemos varios autores, varios filósofos que nos pueden ayudar con sus ideas a pensar esto. Claro, no para tener una respuesta definitiva, pero al menos para poder elegir una, o al menos para poder pensarlo, reflexionarlo. Heráclito, un filósofo presocrático, un filósofo griego de la antigüedad, decía que todo cambia. Nadie puede meterse dos veces en un mismo río. ¿Por qué? Porque ni uno ni el río con el correr del tiempo van a ser el mismo. Sabemos gracias a la biología que nuestro cuerpo está en constante cambio, que nuestras células mueren, nacen, muchas se regeneran y posiblemente nuestro cuerpo no es el mismo que cuando nacimos. Pero hay una unidad que constituya un núcleo sobre el cual se conformen estos cambios y podamos decir que permanece para decir este es quien soy. Esto es lo que soy. Aristóteles consideraba que sí, él hablaba de cambios, pero hablaba también de permanencia. Él decía que hay dos tipos de cambios, los accidentales y los sustanciales. Los accidentales son los cambios superficiales, es decir, yo me podría afeitar, me podría teñir el pelo, pero seguiría siendo yo. Ahora, hay determinados cambios que si se producen, yo ya no podría ser yo. Si tengo una mesa y la pinto, sigue siendo la mesa, pero si la destruyo, sigue siendo, si la parto al medio, sigue siendo esa mesa. Bueno, él hablaba de un concepto que a nosotros nos suena mucho, la esencia, la sustancia, aquello que está por debajo de las cosas y las hace ser lo que son. Él hablaba de la forma, la causa formal,
podríamos pensarla como una disposición de los elementos que hace que algo sea lo que es y no otra cosa. Muchísimos años más acá en el tiempo, el filósofo Saúl Kripke retoma un poco esta idea esencialista de Aristóteles y sostiene que quizás la esencia de los seres humanos está en nuestros genes, que podrían cambiar un montón de cosas de nuestra existencia, pero si nuestros genes hubieran sido otros, si nuestra madre, nuestro padre hubiera sido otro, nosotros no seríamos quienes somos. Sartre ponía a la existencia antes que la esencia. Primero existimos y después somos. ¿Esto qué significa? Que nuestras decisiones y nuestras acciones nos definen. A medida que vamos eligiendo, vamos siendo. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Una de sus más famosas frases. Y entonces, ¿quiénes somos? Si somos el conjunto de nuestras decisiones, a medida que vamos cambiando nuestras decisiones, podemos decir que también vamos cambiando nosotros. Mientras que nuestra existencia perdure, nuestra esencia puede ir modificándose. De esta manera la gente podría llegar a cambiar. Pero si estamos pensando más en que algo tiene que haber que nos defina, quizás no sería posible cambiar. Podríamos modificar algunas conductas, algunos hábitos, pero esto que somos sería imposible de modificar. Tendríamos desde esta teoría una especie de naturaleza que nos define y que hagamos lo que hagamos, tarde o temprano va a salir a la luz. Entonces, ¿podemos cambiar? ¿Qué es lo que nos hace ser quienes somos? Sería irresponsable de mi parte darle una respuesta y decirle esto es lo que es. Yo simplemente quiero plantearles ideas para que nos ayuden a reflexionar, nos ayuden a pensar y que cuando tomemos una posición, esta posición sea argumentada, podamos defenderla desde las ideas y no desde la mera opinión. Entonces, ¿hay que creerle a Martín Sirio? ¿Cambió? ¿Debemos juzgarlo por lo que hizo? Aún pensando en que sí podemos cambiar, considero que debemos aceptar las consecuencias de nuestros actos y responsabilizarnos por ellos. Esto es quizás también una de las enseñanzas del existencialismo de Sartre, que todo lo que somos es gracias, pero también culpa de nosotros mismos. Gracias por compartir conmigo este mínimo momento de reflexión para tratar de pensar de una manera un poco más amplia y al mismo tiempo más profunda nuestra realidad, estos acontecimientos que parecen hacer temblar a toda YouTube, al menos acá en la Argentina. Gracias y será hasta la próxima.